comparten una enorme ventaja, y es que tienen un recurso increíble en su emigración, que son las remesas. Las tres islas comparten el mismo problema. No sabemos usar eficientemente las remesas. Es común, es un denominador común a las tres islas, lamentablemente. Y son recursos netos, limpios. Y lamentablemente muchas veces, por la falta quizá de un proyecto de visión más global, no logramos utilizarla en el propósito de mejorar los países, no solo las familias, ¿no? Bueno, ahora sí. Ciertamente, Cuba ha venido en un proceso largo de transformaciones. Estamos, yo digo, en la segunda temporada. Sí. La primera comenzó en los años 90, cuando desapareció la Unión Soviética, y Cuba tuvo que enfrentarse por primera vez después de muchísimo tiempo al mundo de manera sola. Y además con una política norteamericana que reforzaba el bloqueo. Inmediatamente que queda la Unión Soviética, me disculpan que haga un poquitico la historia, el gobierno norteamericano, la administración norteamericana en ese momento, lanza dos leyes, Torricelli I, Torricelli II, que de hecho prohíben el comercio de las filiales norteamericanas en el extranjero con Cuba. Cuba pierde prácticamente $1.000 millones en comercio en apenas unos meses, y una fuente importante de materias primas para su industria farmacéutica. Y a partir de ahí, pues el país, que había perdido sus fuentes fundamentales de financiamiento, estaban en la Unión Soviética, en el campo socialista, pierde además su principal suministrador energético, y Cuba se abre al mundo. Pierde el mercado, el único mercado que tenía para su azúcar. Se abre al mundo, comienza un proceso de transformación que tenía varios pilares. Uno era la idea de sobrevivir. El segundo era intentar crear bases para lograr algunos sectores que permitieran avanzar hacia adelante. Se escogió un sector de muy corto plazo, el turismo. Cuba comienza a desarrollar el turismo en 1988 con empresas mixtas, con cadenas españolas fundamentalmente, y un sector de largo plazo, la biotecnología cubana. Y además se recuperan en plena crisis, se recuperan sectores que durante mucho tiempo fueron importantes para Cuba, como la producción de níquel. Cuba es uno de los primeros, de las primeras 4 reservas de níquel del mundo y uno de los primeros 6 productores de níquel del mundo. Esa industria estaba muy deteriorada, se recuperó, igual con inversión extranjera procedente de Canadá, y se recupera la producción nacional de petróleo, que es muy malo, es muy pesado, pero hoy la generación de energía eléctrica del país se garantiza con petróleo nacional. Toda. Y con gas acompañante. Eso fue en plena crisis, fue una idea de Fidel Castro. Se apostó mucho a la biotecnología en momentos en que realmente el déficit comercial era muy duro y que no había recursos, más de 1.500 millones empleados en crear una industria que para que madure demora unos 15 años. Hoy estamos cosechando desde la biotecnología, pero fueron 15 años de siembra constante. Hago esta breve descripción histórica para que entendamos dónde estamos. La economía empezó a recuperarse en 1994 y creció sostenidamente hasta 2016. Primer año en que la economía cubana no crece es en el 2016. Ese año, el año pasado, la economía decreció en 0.9%. Es el primer año que lo hace. En situaciones muy complejas y con volatilidades muy grandes en su tasa de crecimiento, sin lugar a dudas. En esta etapa, con el gobierno de Raúl Castro, yo le digo la segunda temporada porque se han retomado algunas ideas y se han hecho otras. Sin lugar a dudas, hay hoy una percepción diferente sobre la inversión extranjera. Hemos hecho como un bucle en el espacio, desde considerar la inversión extranjera como un enemigo para los proyectos de desarrollo del país a considerarla como una necesidad para desarrollar el país. Hay una política, no hay una ley, hay una política hacia la inversión extranjera, que incluye leyes, reglamentos, políticas sectoriales para la inversión extranjera. Es obligatorio, cada sector debe tener su política, puede estar más equivocado o menos equivocado, pero tiene que estar en un documento y tiene que ser pública, además de eso. Y así aparece. Y todos los años se emite una cartera de prioridades de inversión o de oportunidades de inversión, para que los inversionistas se guíen en cuáles son las prioridades que el gobierno tiene, o que los sectores tienen. Yo creo que eso ha contribuido en parte a que
la inversión, los flujos de inversión hayan crecido de este periodo al anterior. Antes eran unos pocos millones, ciento y tantos millones. En los últimos 2 años ese flujo de inversión anda por los 400, 500 millones por año. Nuestra aspiración es lograr unos 2.000, 2.500 millones por año. Hay que hacer muchísimo. Todavía en términos institucionales, o sea, en términos de reglas de juego, hay que hacer mucho todavía. No tanto en promoción, donde hay un esfuerzo enorme del país, pero sí en la facilitación de la inversión. O sea, en hacerle fácil a la gente hacer los negocios, no hacerse lo complicado, disminuir la burocracia. En ese camino andamos hoy. El presidente mismo del país lo ha dicho públicamente muchas veces con relación a este tema, que hay que hacerle más fácil la vida al inversionista. Lo cual no quiere